¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos suscriptores? Volvemos una vez más con la sección Amigos de la Web. En esta ocasión me ha contactado un usuario desde Santa Librada, distrito de San Miguelito, Panamá, nuestra amiga Suri, que nos ha pedido ayuda con un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a aclarar todas sus dudas con el ejercicio que nos ha enviado. Entonces, nos dan en este ejercicio una gráfica velocidad versus tiempo. Bueno, no, una gráfica, vamos a anotar bien, una gráfica posición, justamente aquí me indican, posición, tiempo. Entonces, hay algunas preguntas que vamos a contestar a partir de la gráfica y luego piden hacer la gráfica velocidad versus tiempo. Vamos entonces a ver de qué se trata. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, posición-tiempo, es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, tener pues líneas rectas en la gráfica posición-tiempo. Podemos dividir esto en tramos, ¿no? Vamos a anotar. Tenemos un tramo 1, un tramo 2, un tramo 3 y un tramo 4. Nos piden en la primera pregunta distancia recorrida desde 0 hasta 8. Es decir, la distancia que recorre juntando el tramo 1, el 2 y el 3. Porque si se dan cuenta, arrancamos en 0 y hasta aquí serían los 8 segundos. Entonces, vamos a ver las distancias. Distancia 1, yo siempre aquí, por el tema de que la distancia siempre es positiva y el desplazamiento puede ser negativo, la distancia del tramo 1, yo le voy a poner el valor absoluto de la posición final menos la posición inicial para el tramo 1. En este caso, el tramo 1, pues va de 0 a 2 segundos. Entonces aquí voy a tener la posición al tiempo 2 segundos menos la posición al tiempo 0 segundos. Eso nos da la distancia número 1. Entonces la posición al tiempo 2 la puedo ver en la gráfica o la puedo ver en la tabla. Tenemos un valor de 3. Menos la posición al tiempo 0, la puedo ver en la gráfica o la puedo ver en la tabla. Que es menos 3, o sea que hasta el menos de la resta y el menos de la posición. Es decir que por aquí voy a tener 6 positivos. Luego, la distancia recorrida en el tramo 2, si se dan cuenta, no hay recorrido, porque si se dan cuenta, va del tiempo 2 al tiempo 6, pero nunca cambió de la posición 3. Siempre se mantuvo. Cuando ustedes en una gráfica posición-tiempo vean una horizontal, pues directamente pues no hay ningún recorrido. Estuvo estático, no hubo cambio de posición. Y por último, la distancia 3, bajo la misma óptica ¿de dónde a dónde va? Va de 6 a 8 segundos. Posición al tiempo 8 menos la posición al tiempo 6. Lo cual nos da posición al tiempo 8, 9, también la podemos ver aquí, 9 menos la posición al tiempo 6, que sería 3, lo cual nos da 6. Ya con esto, con estas, sumando los 3 tramos, tenemos entonces la primera pregunta. Entre 0 y 8 segundos, sumamos, y esto nos da un total de 6, sumemos todo, ¿no? 6 más 6, 12 más 0, 12. Nos da 12 metros.
Listo. Hemos contestado la primera pregunta. 12 metros. Si nos pide la distancia total recorrida, habría que calcular la distancia del tramo 4. Bajo la misma óptica, posición al tiempo. Atención, ¿qué tiempo es este? Si no se ubica bien, lo puede ver en la tabla. En la tabla nos dicen que es 11.3. Entonces, tenemos la posición al tiempo 11.3 menos la posición al tiempo 8, porque a los 8 segundos comenzó el tramo 4. Me queda entonces posición menos 1, menos, y la posición al tiempo 8, que sería 9. Aquí está la razón por la que hay un valor absoluto, ¿no? Para no confundir con desplazamiento. Entonces, solo queremos distancia. Yo ya sé que tengo aquí 10 metros del último tramo. Entonces, la distancia total recorrida, sigamos sumando. Sumamos estas dos, lo cual nos va a dar 22 metros. Ya tenemos la respuesta de la segunda pregunta. 22 metros. Listo. Desplazamiento entre 0 y 8. Vamos a contestar esa pregunta. Hemos contestado la 1 y la 2. Vamos con la pregunta. Vamos a borrar por aquí. No. Pregunta 3. Desplazamiento entre 0 y 8. Es decir, entre 0 y 8 segundos. No es otra cosa que la posición al tiempo 8 menos la posición al tiempo 0. La posición al tiempo 8 vale 9. También la puedo ver en la gráfica. Y la posición al tiempo 0 vale menos 3. Menos 3. Con lo cual se ha desplazado 12 metros. Tenemos entonces la respuesta de la tercera pregunta. Se ha desplazado 12 metros. Coincide con la primera respuesta a distancia porque condujo en la misma dirección. ¿Cuál es el desplazamiento total? Cuarta pregunta. Ahí estamos hablando de desplazamiento total. Vamos a tomar el último tiempo, que es el de 11.3. Posición al tiempo 11.3 menos la posición al tiempo 0. Lo cual nos da la posición al tiempo 11.3, me da menos 1, lo puedo ver en la tabla, menos la posición al tiempo 0, que es menos 3. Menos 3. ¿Cuánto nos da esto? Nos da menos 1 más 3, lo cual nos dice que se desplazó en total 2 metros. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que me desplazo, porque si voy y vengo, la distancia que hay entre la posición inicial y la final me da el desplazamiento. Y se dan cuenta, solo me desplacé 2 metros con respecto a la posición original, pero en distancia, pues obviamente sumo todo lo que hago. Entonces tenemos aquí que para la pregunta número 4, tenemos una respuesta de 2 metros. Tenemos 12, tenemos 2 metros, 12 en la pregunta 3, 2 metros en la pregunta 4. Ahora, ¿cuál es la velocidad? Aquí debe ser la velocidad media, supongo, porque ¿cuál es la velocidad? Podría ser la velocidad del tiempo 0, la velocidad del tiempo 8. Más bien, en este tipo de ejercicios, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad media? Porque esto va ligado
con la pregunta 3. Normalmente así son los ejercicios, ¿no? Entonces, la velocidad media, pongámosle la barra, va a ser igual a desplazamiento sobre tiempo. Nos piden el desplazamiento entre 0 y 8. Ya lo tenía en la pregunta 3. Desplazamiento entre 0 y 8 son 12 metros. 12 metros y han pasado 8 segundos de 0 a 8. Esto me va a dar 12 sobre 8, lo que me va a dar cuarta 3, cuarta 2, 3 medios, 1.5 metros por segundo. Y hemos contestado la pregunta 5. La pregunta 6. Nos piden la velocidad media total. Ahí sí necesito recurrir a la pregunta 4. Porque esto, recuerden, esto era de 0 a 8 y esto era para todo el viaje. Entonces aquí necesito, bueno, recuerden, aquí estamos usando entre 0 y 8. Aquí para todo el viaje necesito el total y el tiempo total. El desplazamiento total fue de 2 metros en un tiempo total de 11.3 segundos. 11.3 segundos. Esto me queda, voy a usar la calculadora, ya que es una división no exacta. Ya, tenemos entonces la calculadora. Vamos a tener 2 dividido para 11.3. Entonces me sale, vamos a trabajar esto con 3 cifras significativas. 0.177 metros por segundo. Hemos contestado la pregunta número 6. Entonces aquí nos salió 1.5 metros por segundo y acá nos quedó 0.177 metros por segundo. ¿Qué tiempo permaneció en reposo? Solo permaneció, pregunta 7, a contestarla por aquí. Permaneció en reposo, si se dan cuenta, lo que corresponde a reposo es el tramo 2. El tramo 2. Y ese tramo 2 fue de 2 hasta 6 segundos. O sea que la duración de ese tramo sería tiempo final menos tiempo inicial. Lo cual me da 6 menos 2. Estuvo entonces en reposo 4 segundos. Y hemos contestado la primera parte de preguntas de esta tarea. Ahora, vamos a hacer la gráfica respectiva. Voy a tratar de no borrar nada para aquellos que me están siguiendo con la explicación. Y lo importante es saber que vamos a tener 4 tramos. Y hay que hacer un cálculo de por medio. Lo primero, ¿cuál es la velocidad del primer tramo? Para encontrar la velocidad del primer tramo, vamos a sacar la velocidad media de ese primer tramo. Es decir, desplazamiento del primer tramo sobre tiempo. ¿Cuánto se desplazó? Ya hemos aprendido. Fue de la posición -3 a la posición 3. Es decir, como hicimos hace un momento, ¿no? Pero ya sin el valor absoluto. Es decir, desplazamiento, posición final, menos la posición inicial, que era -3. Sobre el tiempo que duró, que fue 2 segundos. Esto me queda un signo más,
3 más 3, 6, dividido para 2 a 3. 3 metros por segundo. Esa es la velocidad del tramo 1. Es decir, que recorre 3 metros por cada segundo. Luego, con lo cual no vamos a tener problemas con la velocidad 2, que dijimos que iba a estar en reposo, no se movía, y esto fue de 2 hasta 6. Vamos ahora con la velocidad del tramo 3, con la misma fórmula. Ver el desplazamiento y dividirlo para el tiempo. El desplazamiento, si lo podemos ya ver donde hicimos la distancia, ¿no? Nos olvidamos del valor absoluto, igual nos quedó 6 metros. Es decir, que hubo un desplazamiento de 6 metros aquí, porque pasó de 3 a 9. Efectivamente, hay 6 metros. ¿En qué tiempo lo hizo? De 6 a 8, lo hizo en 2 segundos, lo cual me da 3 metros por segundo. Velocidad del tramo 4, desplazamiento del tramo 4, dividido para tiempo. El desplazamiento del tramo 4 lo puedo ver sin el valor absoluto. Ok, este fue el caso donde me quedó menos 10. Porque evidentemente, si está en una posición positiva del 9 y termina en una posición de menos 1, se ha desplazado a la izquierda 10 metros. Es decir, que el desplazamiento sería menos 10. ¿En qué tiempo lo hizo? Pues esto duró de 8 a 11.3. O sea que duró 3.3 segundos. Vamos a hacer el cálculo. Vamos con la calculadora. Tenemos entonces menos 10 dividido para 3.3. Me queda menos 3.03 con 3 cifras significativas. Menos 3.03. Menos 3.03 metros por segundo. Entonces, ya podemos hacer la gráfica. Vamos a hacerla sin borrar nada. La vamos a hacer por aquí. Tenemos la velocidad, que la voy a medir en metros por segundo, y el tiempo que lo voy a medir en segundos. Tiempos importantes, eso me lo define cada tramo. Es decir, va a tener tiempos importantes, 2 segundos. Vamos a suponer que por aquí es 2 segundos. Tiempos importantes, 6. Vamos a suponer que por aquí es 6. Tiempos importantes, 8. Por aquí es el 8. Y último tiempo importante, 11.3. Entonces, la velocidad del primer tramo, positivo 3. Vamos a cambiar el color aquí. Positivo, vamos a poner que por aquí vamos a tener el 3. Tuvo una velocidad de 3 en el tramo 1 y el tramo 1 dura 2 segundos. Es decir, que tendría lo siguiente. Una línea horizontal me indica que la velocidad es constante. Entonces, aquí está el primer tramo. Velocidad de 3 metros por segundo. En el segundo tramo no tiene velocidad, es decir, está en reposo. Una línea horizontal sobre el eje X. No hay velocidad. Este sería el tramo 2. Para el tramo 3, la velocidad vuelve a ser de 3. Así que me guío por aquí mismo. Vuelve a ser de 3, una línea horizontal. Tramo 3. Y por último, en el tramo 4, la velocidad pasa a menos 3
pasa a menos, déjame escribir mejor, menos 3.03. Y eso va desde el tiempo 8 hasta el tiempo 11.3. Línea horizontal. Sería pues el tramo 4. Vamos a poner una línea punteada indicando que corresponde a menos 3.03. Y esta sería pues la gráfica velocidad-tiempo. Entonces, esta ha sido la resolución del problema que nuestra amiga Suri de Santa Librada, Distrito San Miguelito, Panamá, nos envió para que la pudiéramos ayudar. Ha sido un gusto poder ayudarla. Espero que con esta explicación puedas hacer ejercicios similares. Les agradezco a todos mis suscriptores su amable atención. Hasta la próxima.